Hace 20.000 años, enormes capas de hielo cubrían la mayor parte del hemisferio norte. Estamos en plena edad de hielo. De repente, el calentamiento global azota el planeta. Las consecuencias son devastadoras y catastróficas. Habría un estruendo que bajaría por el valle. Se oiría a decenas de kilómetros de distancia. Nuestros antepasados tuvieron que hacer frente a una amenaza para su supervivencia. Si la tecnología no evoluciona y el medio ambiente cambia, probablemente sobrevivas. Mientras nos precipitamos una vez más hacia un cambio climático extremo, ¿albergará el final de la edad de hielo pistas para el destino que se nos avecina? Ciencia al desnudo, el deshielo de la edad de hielo. Hoy en día la Tierra se calienta. Las temperaturas están subiendo 0,2 grados centígrados cada década. En el año 2030, el Ártico podría tener un verano sin hielo. Hacia finales de siglo, los científicos predicen que el nivel del mar a nivel mundial podría aumentar en más de 30 centímetros. Pero ya hemos pasado por esto antes. Hace 20.000 años, el mundo se estaba calentando y el hielo glacial comenzó a derretirse. Durante los 10.000 años siguientes, las temperaturas aumentaron 6 grados centígrados. Este calentamiento global puso fin a la edad de hielo. Hoy en día se investiga para revelar cómo se transformó el mundo durante este periodo de cambio climático tan extremo. El profesor Richard Halley, de la Universidad Estatal de Pensilvania, investiga cómo el aumento de la temperatura prehistórica ha afectado a nuestro clima. Richard Halley ha descubierto que no fue un periodo de cambios constantes. En su lugar, el clima se encontraba en una impredecible y violenta montaña rusa de subidas y bajadas de temperatura. Todo comenzó con una determinada alineación de los planetas en nuestro sistema solar. 3 variaciones orbitales conocidas como ciclos de Milankovitch alteran la cantidad de calor que la Tierra absorbe del Sol. El primer ciclo de Milankovitch, del cual nos habla Halley, es la oblicuidad. La Tierra no está recta en relación con el Sol, está inclinada. Hoy en día está inclinada en un ángulo de 23,5 grados. Imagina que la cabeza de Halley representa la Tierra y que la lámpara es el Sol. Aquí estaría el Ecuador, a la altura de mi nariz, y el Polo Norte sobresaldría por la calva de la parte de arriba de la cabeza. Si el Polo Norte estuviera recto en relación con el Sol al que estoy mirando, nunca podría quemarme la calva que simboliza el Polo Norte. Pero puesto que el Polo Norte está inclinado a unos 23 grados, podemos quemarnos. Por eso, hace sol en verano en el Ártico. Pero el ángulo de inclinación varía con el tiempo. La Tierra saluda ligeramente con la cabeza, de modo que cuanto más se inclina, más sol hay en el Polo Norte y por tanto el hielo se derrite. Pero cuando la Tierra deja de saludar, el Sol se sitúa más cerca del Ecuador y más lejos del Polo Norte y hace que vuelva a helar. El ángulo de oblicuidad varía entre 22,1 y 24,5 grados durante un ciclo que dura 41.000 años. El segundo ciclo de Milankovitch se denomina excentricidad. Esta vez, la pelota de tenis simboliza la Tierra, la mandarina el Sol y el hula hoop representa el contorno de la órbita terrestre. La gravedad del Sol hace que la Tierra gire prácticamente de forma circular.
Pero a medida que nos acercamos a Júpiter y a Saturno, las fuerzas gravitacionales de estos dos planetas hacen que se estreche la órbita terrestre y que ésta adquiera nuevas formas. Pasa de ser prácticamente redonda a estrecharse, y de ahí a su posición inicial. Esto provoca que se modifique la distancia que recorre el calor del Sol para alcanzar la Tierra. Varía en un ciclo que dura entre 90 y 100.000 años. El tercer ciclo de Milankovitch es la precesión. La precesión tiene lugar por el hecho de que la Tierra no es totalmente redonda. La Tierra, cuando gira, se sale un poco de órbita a la altura del ecuador. Por supuesto, no lo hace igual que esta peonza. Eso ocurre debido al efecto de las fuerzas gravitacionales que ejercen el Sol y la Luna. Una de las cosas que provoca es que se tambalee de forma circular. Al igual que la peonza, a medida que gira, se acerca y se aleja de Halley. El eje de la Tierra se tambalea acercándose y alejándose del Sol. La peonza realiza este tambaleo en segundos, pero la Tierra lo hace en un periodo de entre 19 y 23.000 años para completar el ciclo de precesión. Por sí solas, las variaciones orbitales, como la oblicuidad, la excentricidad y la precesión, ejercen un impacto limitado en el clima terrestre. Pero en un ciclo de más de 100.000 años, estas tres oscilaciones se combinan provocando grandes cambios en la temperatura. Esto conduce a que haya variaciones dramáticas en el volumen global del hielo. Las edades de hielo provocadas por los cambios en la órbita terrestre han sido una parte regular de los patrones del clima de este planeta durante miles de millones de años. El más reciente terminó hace aproximadamente 20.000 años, cuando coincidieron los ciclos de Milankovitch para impulsar 10.000 años de calentamiento global. Halley investiga el cambio climático durante este gran deshielo al final de la última edad de hielo. Para ello utiliza información medioambiental contenida en una muestra de hielo de Groenlandia. Una muestra de hielo es como una máquina del tiempo perforada con la que viajamos al pasado para saber lo que ocurrió. Halley y su compañero llevaron a cabo un impactante descubrimiento. En ocasiones, el clima terrestre se volvió tremendamente inestable durante los 10.000 años de calentamiento global. Las temperaturas aumentaron en total 6 grados centígrados. Pero este aumento no fue una subida constante y gradual. El clima hizo una serie de saltos repentinos a corto plazo, pasando de calor a frío y viceversa. Esto sucedió porque el casquete polar que se estaba derritiendo afectó a uno de los mayores reguladores del clima en la naturaleza, las corrientes oceánicas. El profesor de geociencia, Lee Camp, ha construido un modelo para demostrar cómo fluyen las corrientes marinas. La mayoría de las veces, estas corrientes actúan como una cinta transportadora oceánica que transporta calor por todo el mundo. Funciona así. Imagina que el líquido azul es agua marina de cerca de la superficie de las regiones polares. Se enfría debido al aire ártico y luego se contrae y se deposita en el fondo. Esta densa agua fluye hacia los lechos marinos más profundos, muchos de los cuales se encuentran en las regiones ecuatoriales. El agua fría ejerce un efecto refrescante en áreas cálidas mundiales. A medida que el agua fría fluye hacia el ecuador por las profundidades del océano, se sustituye por agua cálida que se desplaza en dirección opuesta, más cercana a la superficie. Esta cinta transportadora de circulación ayuda a templar áreas frías del mundo. Hay una cantidad tremenda de transferencia de energía térmica como resultado de esta circulación oceánica. Pero durante el deshielo de la edad de hielo, miles de millones de litros de agua dulce fría se vertieron en el océano.
Esto perturbó la cinta transportadora reguladora del clima que esparce aguas cálidas por todo el planeta. Camp utiliza este líquido rojo para representar el agua dulce del deshielo del derretimiento del casquete polar. Está muy fría, por lo que debería depositarse en el fondo. Pero en realidad es más ligera que el agua marina, ya que no contiene sal. El agua del deshielo se extiende como una manta por toda la superficie oceánica y en lugar de depositarse en el fondo, se queda en la superficie. Flota en la superficie y evita que la cinta transportadora oceánica funcione correctamente. Complejos mecanismos naturales de nuestro medio ambiente se desequilibran debido al cambio climático. Pero el final de una edad de hielo trae consigo incluso consecuencias más dramáticas para la geografía y la geología de nuestro agitado planeta. Estamos en plena edad de hielo. Una gran parte del agua terrestre se ha congelado en sólidas y enormes capas de hasta 3 kilómetros de ancho. Estas capas de hielo cubren un cuarto del planeta, inclusive gran parte de Canadá y Alaska. Al sur, se extienden hasta la misma ciudad de Nueva York. Un 20% de estas capas de hielo flotan en los océanos. A medida que se empiezan a notar los efectos del cambio climático, el hielo marino comienza a derretirse, pero el nivel del agua en buena parte no se ve afectado. El agua se expande cuando se congela para formar un iceberg. Pero su masa continúa siendo la misma. Según el principio de Arquímedes, mantiene el mismo volumen del océano y el resto del hielo flota en la superficie. De modo que cuando el iceberg se derrite, el nivel del mar no varía. Pero para el 80% de bloques de hielo restantes que permanecen en la Tierra, es otra historia. Cuando el calentamiento global empieza a derretir este hielo, 60 millones de kilómetros cúbicos de agua se vierten al océano. Y en este caso, la cosa sí cambia. El nivel del mar aumentó en 130 metros, creando el mapa del mundo que conocemos hoy en día. Pero retrocedamos 20.000 años y comprobaremos cómo las costas actuales han cambiado. El oceanógrafo Phil Woodward utiliza un modelo por ordenador para recrear el mapa del mundo tal y como era antes del deshielo de la edad de hielo. Podemos observar cómo Florida era mucho más grande de lo que es hoy en día. Era casi el doble de ancho. Aparece tierra que hoy en día está sumergida en las profundidades del océano. Los continentes de Asia y Norteamérica estaban unidos. La división entre Alaska y Rusia era una especie de puente de tierra. El mapa de Woodward indica que más de 25 millones de kilómetros cuadrados de tierra, que es casi 3 veces el tamaño de Estados Unidos, se perdió por el aumento del nivel del mar al final de la edad de hielo. Se vertieron 60.000 billones de toneladas de agua de la Tierra al mar, lo que provocó que la geología terrestre cambiara durante este proceso. La superficie de nuestro planeta es una capa fina de roca denominada corteza. Debajo de la corteza hay un magma sobrecalentado en una zona que se llama manto. La corteza terrestre está dividida en placas tectónicas, enormes bloques de roca que se mueven lentamente por encima del manto. Durante los periodos fríos, el hielo se deposita sobre la corteza, aumentando la presión del manto que está debajo. La geóloga Siobhan Power construye un modelo que representa un corte transversal de la Tierra.
Una corteza de galleta machacada flota sobre un manto de gelatina. Durante una edad de hielo, el hielo se deposita en la superficie empujando la corteza. Esto hace que la corteza ejerza presión sobre el manto. Cuando el hielo se derrite, la presión de la corteza decrece, permitiendo que el manto se expanda y haciendo que la corteza suba de nuevo. Los primeros 10 kilómetros de la corteza son frágiles y si aplicamos presión, se rompe. Esto reactiva el movimiento entre las placas tectónicas. Este movimiento se transforma en la superficie en terremotos, con efectos devastadores. El calentamiento global prehistórico conduce a un incremento dramático en la actividad sísmica y en el mar puede producir tsunamis. Además, desencadena un segundo gran riesgo geológico: el aumento de erupciones volcánicas. La presión reducida del manto libera más gas en el magma. El magma, que ahora es más ligero y contiene más gas, sube a la corteza. El gran derretimiento provocado por el calentamiento global al final de la edad de hielo generó muchos miles de millones de litros de agua de deshielo. Parte de este hielo se derritió directamente en los océanos, pero grandes cantidades de agua azotaron la Tierra. Esta inmensa inundación transformó el paisaje en su camino. Richard Wade trabaja en el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Su investigación sobre los cambios que ha experimentado el mundo al final de la edad de hielo le ha llevado a algunos sitios un tanto inusuales, como este intrigante emplazamiento geológico en el estado de Washington. La primera vez que vine fue en el año 1997. Vi este cañón, un yacimiento de entre 1,5 y 3 kilómetros y dije, ¿qué demonios es eso? ¿Qué cosa tan extraña? Wade estima que este yacimiento se formó hace 13.000 años. Los exámenes forenses del yacimiento revelan que la arena, el cieno y la grava llegaron hasta aquí mediante violentas inundaciones. Aquí encontramos arena media, arena fina y arena muy fina. Estos estratos nos indican el movimiento del agua. Wade cree que el agua de la inundación proviene del deshielo de los casquetes polares. Empezando por el agua que contenía el prehistórico lago Misula. Cubría una zona de casi 7.500 kilómetros cuadrados, más grande que el lago Erie y el lago Ontario juntos. El lago Misula estaba contenido por una presa de hielo de 600 metros de altura, más alto que el Empire State. Con el calentamiento global y el derretimiento continuo, el lago Misula se hizo más profundo. El hielo es más ligero que el agua, por lo que empezaron a surgir pequeñas secciones en la presa. Se formó un estrecho canal. Una vez que empieza como una pequeña corriente de agua, el calor del agua se transfiere al túnel haciendo que éste sea cada vez más grande. El túnel pasa de 400 a 800 metros de ancho, lo que provoca que todo el techo se derrumbe y con él todo el lago. Esta es la mayor inundación de agua dulce conocida por el hombre. Transportaba 10 veces más agua que todos los ríos actuales juntos. Habría un estruendo que bajaría por el valle. Se oiría a decenas de kilómetros de distancia. Pero para Richard Wade había un misterio. En este cañón no solo hay una capa de sedimento, hay decenas apiladas unas encima de otras.
Desde la parte inferior hasta la superior he contado 40 capas. Me imagino que cada una de ellas ha tenido que ser de una inundación diferente. Si hubo una serie de inundaciones, eso supone que el lago Missoula tuvo que haberse vaciado y llenado muchas veces. Para que eso sucediera, la presa de hielo que contenía el agua del lago tuvo que volverse a formar tras cada inundación. La presa de hielo sigue ahí salvo una ranura de aproximadamente 1,5 kilómetros de ancho que se ha derretido. A ambos lados hay aún paredes verticales de hielo de unos 600 metros de altura. Las paredes de hielo restantes se inclinaban la una sobre la otra como dos inmensos glaciares, reconstruyendo la presa en un periodo de varios meses. Continúa el calentamiento global, se derrite más agua y el lago Missoula vuelve a la carga. Wade cree que esto debió de ocurrir unas 100 veces en un periodo de más de 3.000 años. La idea de que no era solo un suceso único, monstruoso y extraordinario, sino varios que se sucedieron una y otra vez, me pareció fantástica. Esta serie de terroríficas inundaciones excavaron más de 200 kilómetros cúbicos de tierra, formando a su paso el árido Scabland de la zona oriental de Washington. La fértil capa superior del suelo se trasladó 1.000 kilómetros hasta el Océano Pacífico, enriqueciendo a su paso las ahora productivas tierras de labranza. Cuando se produjeron las inundaciones del lago Missoula, los humanos ya habían llegado a América y ahora habitaban la mayor parte del planeta. Cogidos en mitad de los devastadores cambios a finales de la Edad de Hielo, nuestros antecesores tuvieron que adaptarse, o de lo contrario, morirían. Hace 10.000 años, los humanos vivían en unas 200 cuevas en la región de la Gran Cuenca del suroeste de los Estados Unidos. David Madsen investiga los dramáticos cambios medioambientales que se experimentaron a medida que se iba calentando la Tierra. Para él, esto pone de manifiesto los desafíos a los que tuvieron que hacer frente nuestros antepasados en todo el mundo. Estamos en la llanura de Bonneville Flats. Hoy en día es un árido desierto de sal. Cada año recibe menos de 15 centímetros de lluvia. Pero a finales de la Edad de Hielo era totalmente distinto. El lago Bonneville era uno de los lagos más grandes de Norteamérica. Cubría 1/3 del actual estado de Utah, es decir, más de 50 kilómetros cuadrados. Ahora mismo nos encontramos en el fondo del lago Bonneville. Ahí arriba, en la montaña, vemos el punto más alto que tuvo en su día el lago. El prehistórico lago tenía casi 400 metros de profundidad. Estos estratos albergan constancia de que hubo un cambio climático en este yacimiento durante la Edad de Hielo. Hay restos de vida vegetal prehistórica entre las formaciones de roca antiguas. Madsen construye un modelo detallado de cómo se desarrolló este hábitat natural en esta zona. Madsen traza una línea de tiempo cronológico para la transformación de una región fresca y exuberante en el caliente y árido desierto que vemos hoy en día. Lo que le sorprende es la velocidad a la que ha cambiado el paisaje a medida que el cambio climático azotó el mundo a finales de la última Edad de Hielo. El lago se secó relativamente rápido, probablemente en el transcurso de un periodo de 1000 años. La gente de Bonneville vio enormes cambios a lo largo de su vida. Cómo reaccionaron nuestros antepasados ante este nuevo y desafiante planeta podía haber definido el mundo en el que vivimos hoy en día.
El destacado arqueólogo estadounidense James Adovasio investiga cómo nuestros antepasados fueron capaces de sobrevivir al periodo extremo del cambio climático de finales de la Edad de Hielo. Intenta buscar pistas en un yacimiento conocido como Caverna del Peligro, cercana a la orilla del antiguo lago Bonneville. Este fue el hogar de muchos hombres durante miles de años. Probablemente no exista ninguna cueva o refugio rocoso al oeste del río Mississippi que haya tenido tanta ocupación a lo largo de la historia. La Caverna del Peligro muestra matices de vida prehistórica que no se ven en ningún otro yacimiento arqueológico. Estos primeros estadounidenses vieron cómo su exuberante entorno desapareció. Las pruebas encontradas en la Caverna del Peligro sugieren que empezaron a cosechar comida silvestre. Pero si no se refina, resulta incomible. Adovasio busca pruebas de cómo nuestros antepasados superaron este problema. Una vieja cesta de 7000 años de antigüedad es la primera pista. La hierba, o cualquier planta que pusieran, la volteaban en el aire y con la brisa. La paja, así como el resto de partes incomibles, se volaba mientras que las pesadas semillas caían en la cesta donde más tarde se procesarían. Adovasio cree que los humanos que vivieron aquí desarrollaron una tecnología totalmente innovadora, lo que les permitió sobrevivir ante las nuevas e inhóspitas condiciones. Este es uno de esos artilugios que permitieron a la gente que vivía en esta zona extraer del medio en el que se encontraban todo lo necesario. Estos primeros estadounidenses utilizaron la cesta para separar las semillas. Desarrollaron una piedra especial para moler la comida silvestre. Nuestros antepasados sobrevivieron adaptándose a su nuevo entorno. Lo que revela la Caverna del Peligro no es solo un gran avance en cuanto a que los humanos se adaptaron al cambio climático, sino el comienzo de una cultura de innovación emergente. Tal vez uno de los descubrimientos más significativos en este yacimiento sean fragmentos de una red prehistórica. Son algunas de las más antiguas que se han encontrado en Norteamérica. Algunas de estas redes miden entre 400 y 800 metros de largo. Probablemente estuvieran unidas a otras redes para cubrir el ancho de la boca de los cañones. Las redes se utilizaban para cazar. Hacer una red es un proceso que lleva mucho tiempo. Algunas están compuestas de hasta 50.000 nudos. Pero merece la pena el esfuerzo. Cazar con redes, un gran número de animales pequeños, genera mucha cantidad de carne, por lo que la convierte en una tecnología realmente versátil. La humanidad sobrevivió al cambio climático extremo a finales de la Edad de Hielo, ya que encontraron soluciones innovadoras frente a los nuevos problemas. Pero, ¿supusieron los avances humanos a medida que nos adaptábamos al calentamiento global un precio mortal? ¿Nuestra supervivencia fue a costa de otras especies? Russ Graham intenta resolver un misterio de un asesinato prehistórico. El gran deshielo vio la destrucción de muchos mamíferos de gran tamaño. Durante muchos años, la caza mayor de los cazadores humanos ha sido la principal sospecha de la extinción de antiguas especies de animales. Pero Graham no está tan seguro. El problema que veo ante la hipótesis de la sobrecapacidad de exterminación es que no tenemos apenas pruebas de la intervención humana. No hay muchas pruebas arqueológicas de que los humanos cazaran muchas de las especies que se acabaron extinguiendo. Graham se dirige a Bear Meadows, Pensilvania, una pequeña zona superviviente del paisaje de la Edad de Hielo, en busca de alguna pista. Los animales que se podrían haber visto en esta zona serían el mastodonte americano, el perezoso terrestre gigante y el castor gigante, un castor del tamaño de un oso negro americano. Este era un gran sitio para los grandes mamíferos.
En esta ciénaga nos encontramos muchas plantas que son básicamente lo que podríamos denominar golosinas y que están muy ricas. A medida que se calentaba la Tierra, estos hábitats tan diversos desaparecieron. Lo hicieron muy rápido. El cambio probablemente se produjera en unos 40 años. Muchas especies se extinguieron por la incapacidad para adaptarse al calentamiento global de finales de la Edad de Hielo. Los humanos, en cambio, prosperaron. Y la tecnología que se desarrolló para sobrevivir al cambio climático prehistórico tendría consecuencias sorprendentes y de gran alcance para el futuro de la civilización. Brian Hayden es un chef diferente. Estudia antiguas técnicas culinarias. Él cree que los nuevos métodos que se vieron por primera vez a finales de la Edad de Hielo nos hablan de una sociedad cambiante. Pero todo comenzó con una pregunta mucho más simple. ¿Cómo se hervía el agua hace miles de años? Si no había cerámica ni recipientes metálicos, la única forma de hervir el agua era calentando rocas y poniéndolas en cestas herméticas. Pero a medida que Hayden estudia las piedras que se usan para cocinar, se da cuenta de que también se usaban para muchas otras cosas, además de para calentar agua. Él la relaciona con un montón de ingredientes culinarios. Parece que nuestros antepasados utilizaban estas piedras para preparar bebidas prehistóricas mediante el uso de pescado o frutos secos sobrantes. Hacían recetas bastante complicadas. Machacaban los frutos secos, los ponían en remojo, los calentaban y con una cuchara cogían el aceite de la superficie de la mezcla. Esto es casi como el café, con una textura muy aceitosa. Se podía beber como si fuera café. Es una bebida maravillosa. Esto le dejó a Hayden pensativo. ¿Por qué se tomarían tantas molestias los cocineros prehistóricos? Su gran avance vino cuando vio un documental sobre los Cahuelca, una población de las tierras altas de Papúa Nueva Guinea. Trataba de un hombre llamado Onca, que era un poderoso líder tribal. Él fortalecía su posición ofreciendo grandes banquetes en los que no escatimaba en regalos para sus rivales. Compiten los unos con los otros o con otras comunidades para conseguir la mejor carne o para conseguir los mejores aliados. Hayden aplica esta perspicacia de la vida a finales de la Edad de Hielo. Nuestros antepasados llevaron a cabo un cambio radical en la tecnología para sobrevivir al calentamiento global. Sus nuevas habilidades suponían que eran capaces de reunir más comida de la necesaria en su supervivencia diaria. No todo el mundo podía producir excedentes, pero para aquellos que lo conseguían suponía tener prestigio y estatus. Hayden cree que los banquetes se convirtieron en una importante medida de prestigio social. Esto se sigue viendo hoy en día. La mejor vajilla de tu madre, ¿cuándo la saca? ¿Cuándo la utiliza? No es algo que se use a diario. Se saca para la gente a la que quieres impresionar. Los cultivos que escogían nuestros antepasados cuando se dispusieron a desarrollar el primer tipo de agricultura parecen respaldar esta teoría. Una de las primeras plantas que se cultivó en América fue el chile. Tiene poco valor nutricional. Aún así, nuestros antepasados dedicaron tiempo y energía a cultivar chiles. Esto sugiere que la comida se producía para los banquetes y el prestigio, no solo por supervivencia.
Lo que quiero dejar claro es que es esta presión constante para producir excedentes lo que derivó en los primeros intentos para cultivar plantas y criar animales. La gran ventaja de comida aclimatada es que siempre se puede poner más empeño a la hora de sembrar, abonar o regar, con el fin de aumentar la producción. La búsqueda de estatus transformaría a la sociedad para siempre. Nuestros antepasados se convirtieron en agricultores. Desarrollaron la agricultura en ubicaciones pobladas. Se necesitarían más trabajadores para cultivar los campos, para que las familias y las comunidades creciesen. Ya no había vuelta atrás. Los grupos de cazadores-recolectores se vieron forzados a desplazarse regularmente a lo largo del año a medida que llegaba la temporada de distintos recursos en diferentes partes del territorio. Una vez que la población empieza a crecer, ya no puedes volver a la comida silvestre como base de la alimentación para toda una población. El cambio climático de finales de la Edad de Hielo obligó a los humanos de todo el mundo a crear sociedades más asentadas. Ahora viven en grupos más grandes y emplean una tecnología más avanzada para producir alimento. Un descubrimiento en 2004 a 27 kilómetros de la costa sur de Inglaterra revela justamente ese tipo de comunidad. Vivieron hace 8.000 años a finales del Gran Deshielo. Es uno de los yacimientos más antiguos de este tipo en el mundo. No puedes evitar quedarte perplejo ante un descubrimiento de esta clase. Un equipo de arqueólogos marinos desvelan pruebas de una sociedad que parece muy familiar con respecto a los tiempos que corren. Muestra cómo la gente estaba comprometida con la industria en un determinado lugar. Era una zona en la que se trabajaba, no muy diferente en tamaño a Manhattan. Los artilugios descubiertos a más de 10 metros de profundidad bajo el nivel del mar actual revelan la existencia de una comunidad tecnológicamente sofisticada. Utilizaron sus recursos y los convirtieron en el tipo de herramientas con las que contamos hoy en día: cuchillos, tenedores y quizás alguna rasqueta. Restos de uno de los barcos de madera más antiguos del mundo sugieren que este era un pueblo asentado de pescadores. Esta gente era como los seres humanos modernos. Eran como nosotros. Hace 8.000 años, el calentamiento global provocó que aumentara el nivel del mar en 1 centímetro al año. Finalmente, este antiguo yacimiento quedó sumergido. Pero tras 10.000 años de cambio climático, nuestros antepasados habían aprendido a adaptarse a los nuevos desafíos. Habían sobrevivido a una era de agitación medioambiental con nuevas tecnologías, nuevas habilidades y nuevas estructuras sociales. Continuaron para construir las ciudades, las naciones-estado, en definitiva, la civilización desarrollada que conocemos hoy en día. Nuestro mundo moderno se formó en el periodo subsiguiente a los dramáticos cambios medioambientales provocados por el calentamiento global de finales de la Edad de Hielo. Hoy en día, los científicos predicen otro periodo de calentamiento global extremo. ¿Tendremos que hacer frente a una época de gran agitación en el siglo XXI? Hace 18.000 años, una inusual alineación de nuestro sistema solar impulsó el calentamiento global. Con ella se terminó la Edad de Hielo. Durante el transcurso de los siguientes 10.000 años, las temperaturas aumentaron 6 grados centígrados. Esta configuración de los planetas no regresará hasta dentro de 80.000 años. En teoría, la Tierra debería enfriarse, pero lo cierto es que no es así. Nuestro planeta se calienta. La Tierra es 1 grado más calurosa que hace 100 años.
La mayor parte de los científicos creen que esto es fruto de la elevada concentración de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. A medida que se acumulan los niveles de dióxido de carbono, el planeta se calienta. Es una conclusión bastante ineludible de mero equilibrio energético. La atmósfera es como una válvula. Controla la cantidad de calor que la Tierra recibe del Sol. La energía solar atraviesa los gases que rodean la Tierra de forma relativamente sencilla. Pero la luz reflejada se queda atrapada en nuestra atmósfera debido al dióxido de carbono, así como a otros gases de efecto invernadero. Cuanto más dióxido de carbono haya en la atmósfera, mayor calor habrá atrapado en la Tierra. El nivel de dióxido de carbono ha aumentado en 100 partes por millón desde la época preindustrial. Esto significa que el clima está cambiando y que seguirá haciéndolo. Ahora mismo nos encontramos ante el mayor aumento de las temperaturas a nivel mundial desde finales de la Edad de Hielo. Nos enfrentamos a consecuencias dramáticas similares. Hace 20.000 años, grandes criaturas como los mamuts caminaban por las llanuras heladas de Norteamérica. Tras 10.000 años de cambio climático, de todas las especies que se han extinguido, las 3/4 partes eran especies de mamíferos de gran tamaño. Hoy en día, los expertos predicen que más de 1 millón de las especies modernas se enfrentan a la extinción a medida que el mundo comienza de nuevo a calentarse. Más de 60 millones de kilómetros cúbicos de hielo se derritieron a finales de la Edad de Hielo. 18.000 años después, puede que estemos viviendo el comienzo de otro gran deshielo. Investigaciones recientes predicen que el Ártico podría experimentar un verano sin hielo en una fecha tan cercana como el año 2030. Fragmentos de la capa de hielo al oeste del Antártico se están derritiendo a un ritmo de 1 metro al año. Los glaciares se están reduciendo 3 veces más rápido que hace 20 años. El derretimiento de los casquetes polares podría desencadenar cambios en las profundidades de la superficie terrestre. A medida que el hielo se derrite y que se reduce el peso en las capas subterráneas de la Tierra, podría haber un aumento de la devastadora actividad geológica. Octubre de 1996. A 340 kilómetros al oeste de la capital de Islandia, Reykjavik. El deshielo reduce la presión de un volcán que lleva inactivo bastante tiempo. Provoca consecuencias catastróficas. La erupción derrite un cañón en el glaciar de más de 6 kilómetros de largo y de hasta 300 metros de altura. Mientras que el hielo continúe derritiéndose, los expertos predicen erupciones cada 30 años en este mismo lugar, así como un incremento masivo de la actividad volcánica a nivel mundial. A finales de la Edad de Hielo, el agua dulce derretida perturbó el desarrollo de las corrientes marinas que regulan nuestro clima. Zonas de Norteamérica dejaron de calentarse y se enfriaron en 7 grados centígrados en solo 20 años. El profesor John Sepper, del Centro Oceanográfico Nacional de Southampton, Inglaterra, teme que el sistema de circulación oceánica pueda volver a peligrar. Si el casquete polar de Groenlandia se derrite relativamente rápido, en 100 o 200 años, eso podría ser suficiente para que se desencadene una ralentización o incluso que se paralice la circulación de la cinta transportadora. Las temperaturas podrían bajar en cuestión de décadas hasta 2 grados centígrados en Estados Unidos y hasta 5 grados centígrados en Europa. Estamos poniendo al clima en una situación límite, lo que sin duda acarreará sorpresas. Puede que nos encontremos un camino lleno de obstáculos.
A corto plazo experimentaremos repentinos cambios climáticos devastadores. Pero la tendencia a largo plazo apunta a una sola dirección: hacia el calentamiento global. Hace 18.000 años, el deshielo de los casquetes polares supuso que el asentamiento de comunidades enteras se perdiera bajo los crecientes mares. 25 millones de kilómetros cuadrados de tierra desaparecieron. Si las predicciones de que el nivel del mar aumentará hasta 1 metro cada siglo son ciertas, en ese caso muchas ciudades modernas se enfrentarán al mismo destino. Los hogares de al menos 145 millones de personas podrían quedar sumergidos hacia el año 2108. La gente de las mayores ciudades costeras estarán entre los más afectados. La mayor parte de esas ciudades probablemente se vuelvan inhabitables. Si nuestro futuro depende de la edad de hielo del pasado, nos enfrentamos a un periodo de gran agitación a medida que la Tierra se calienta en los próximos años. El cambio puede ser rápido y catastrófico. Pero ya hemos pasado por esto antes. La última vez que la humanidad tuvo que hacer frente a esta amenaza, nuestros antepasados superaron el desafío. El final de la edad de hielo permanece ahora como prueba de que el ser humano es capaz de adaptarse, sobrevivir y prosperar ante la amenaza de un cambio climático extremo.